Thibaut Courtois acaba de tener una lesión muy grave en la rodilla. Soy Tony, soy fisio y vengo a explicarte un poco cómo ha sido el mecanismo de lesión. Bueno, lo primero es que la lesión que ha tenido ha sido durante el entrenamiento de esta mañana y básicamente se trata de una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Para quien no lo sepa, el ligamento cruzado anterior es una estructura que está dentro de la rodilla y en sí lo que hace es frenar las tracciones que ocurren dentro de ella hacia la zona anterior, por eso se llama así. En concreto se llama así porque por su anatomía pasa desde el fémur, de la zona más posterior del fémur, a la zona más anterior de la tibia. Por lo tanto, por eso al insertarse en la zona más anterior se llama anterior. Igual que hay otro que se llama posterior y, como su nombre indica, pues cruza también la rodilla. Antes de nada, suscríbete porque cuando tenemos una lesión de un jugador importante siempre intento analizarla lo antes posible. El caso es que este ligamento se rompe cuando una fuerza mayor de lo normal tiende a adelantar la tibia sobre el fémur o a hacer hacia posterior el fémur sobre la tibia, haciendo que la tibia se desplace hacia adelante. Y todo esto provoca su rotura completa. Esta rotura completa que ha tenido Courtois todavía no se sabe cómo ha sido, pero te voy a decir un poco cuál es el mecanismo que otros porteros, como por ejemplo Sergio Senjo, que ha tenido 4 roturas de ligamento cruzado nada más y nada menos, o por ejemplo Víctor Valdés, se la suelen romper. Y es que no es tan común en jugadores de fútbol a nivel de campo como de porteros que el mecanismo de lesión sea mediante el salto. De los futbolistas normales de campo lo que se suelen lesionar son tras cambios de ritmo e incluso choques con el rival. En este caso es mediante el salto y la recepción de este salto. Es decir, el portero salta y tras saltar justo cuando va a contactar con el suelo hay 2 formas de caer que hacen que se tenga una tendencia a que se rompa el cruzado. La primera es mediante la hiperextensión de la rodilla, es decir, que la rodilla se te vaya hacia detrás. En este caso el cruzado se pone en tensión ya que el fémur se va hacia detrás y la tibia hacia adelante, lo que hace que se pueda llegar a romper. Esta lesión, por ejemplo, la tuvo Sergio Senjo y también la tuvo algún jugador de campo, por ejemplo Ibrahimovic, cuando estuvo en el Manchester United, que fue una lesión bastante curiosa en la cual se le vio perfectamente cómo se le iba hacia detrás toda la rodilla. Por otro lado tenemos la otra, que es bastante más común, que también le pasa a los jugadores de campo pero sin el salto, que es cuando la rodilla está en una semiflexión, además de estar en valgo y con una cierta rotación, aunque varía poco que sea interna o externa sobre la rodilla. Este mecanismo es bastante fatídico porque básicamente estás en una posición en la cual la rodilla no tiene una protección añadida, por ejemplo, que sí tiene cuando está en extensión o cuando está en mucha flexión. Por lo tanto, en ese intervalo de los primeros grados, cuando empieza la flexión de la rodilla, es cuando más probabilidades hay de que se rompa el cruzado, como es por ejemplo el caso de Víctor Valdés, que fue muy sonado, y otras roturas incluso que ha tenido Sergio Senjo, y muchísimos jugadores de fútbol se han roto así. Por lo tanto tenemos estos 2 mecanismos, los cuales son bastante probables que uno de ellos haya sido Courtois, el cual se haya lesionado, ya que básicamente siendo portero lo que más se entrena es la capacidad de salto o la aceleración y no tanto, pues por ejemplo, la velocidad vertical o en curva y con cambio de ritmo, que sería mucho más perfil de un jugador de campo. Y bueno, todo esto ahora que te preguntes que realmente cuánto tiempo va a estar Thibaut Courtois fuera del terreno de juego, pues te lo digo, prácticamente 1 año, y la verdad que le doy bastante probabilidad a que vaya a poder ir al europeo, es decir, a Eurocopa. Y es que aunque sea un ligamento, el proceso que tiene que llevar, que ahora te lo voy a contar, es bastante largo. Y en sí, antes de los 8 o 9 meses de recuperación, no se recomienda que la persona vuelva. Hay que hacer un apunte importante, que es portero. Por lo tanto, muchas veces con los porteros hay una tendencia a que vuelvan un poquito antes, un mes antes o unas semanas antes de lo que lo haría un jugador de campo. Por lo tanto, el club, el Real Madrid, pues tendrá que buscar un sustituto, obviamente, ya que prácticamente se va a perder toda la temporada. A lo mejor llegaría al final, pero llegaría sin ningún tipo de ritmo de competición, que naturalmente un portero no es lo mismo que un jugador, pero sí que es verdad que a nivel mental puede pasar muchísimas facturas estar 9 meses fuera de la alta competición siendo un deportista de élite. Y bueno, son 9 meses básicamente por varios factores. El más importante es el estado del ligamento, y es que él en los próximos días se va a someter a una cirugía, una intervención del ligamento cruzado, la cual se le va a reconstruir. Se le va a reconstruir probablemente con un injerto suyo propio, que probablemente, por ejemplo, puede ser o del tendón rotuliano o del bíceps femoral, es decir, de parte del isquiotibial, el cual se extrae una porción de él y se introduce dentro de la rodilla para pues suplir esa ausencia del cruzado. Pero ¿qué pasa? Que este tendón o esta porción tiene que pasar un proceso que se llama ligamentización, en el cual el ligamento va a tener que adquirir la forma de ligamento, ya que la composición no es la misma.
y necesita la misma lasitud, la misma dureza, la misma composición para poder desarrollar bien su función. Todo esto se le añade a que hay una pérdida brutal de la capacidad de fuerza tanto para el cuádriceps como para el isquiotibial, tanto para los gemelos. Por lo tanto, todo esto, la recomendación es que prácticamente esté al 100% igualado que la otra pierna, en este caso que la pierna derecha. Por lo tanto, para esto también se necesita unos meses, además de todo el trabajo mental que hay que hacer con una operación que es muy complicada. Así que todo esto tiene que afrontarlo Courtois. La verdad que desde aquí pues mandarle mucho ánimo a él y a su familia y a prácticamente pues a toda la parte del club que se vaya a encontrar con esta lesión, y esperemos pues que vuelva en la mejor forma y que vuelva pronto. Así que bueno, yo por aquí me despido, espero que te haya gustado, compárteselo a quien le pueda interesar este vídeo y nos vemos en otra ocasión.